y siempre hablan de uno, ¿no? Los amigos hablan de uno. Y Edgardo Esteban, que es con quien vamos a hablar ahora, hizo el servicio militar obligatorio en el Regimiento 4 de Artillería y a los 18 años tuvo que combatir en la Guerra de Malvinas. Es un gran periodista, es escritor, tiene muchos libros como Iluminados por el Fuego, 2013 Las otras islas, Malvinas, el diario del regreso. Fue director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero además nos unen, además de la pasión por la Argentina, la pasión por la nación, perdón por la rima fácil, nos unen dos pasiones, que una es River, hemos ido a la cancha a ver a River juntos, y además, como hincha de River, los dos somos maradonianos. Y de estas cosas vamos a hablar hoy, si está en línea, ¿no? El amigo Edgardo Esteban. ¿Estás ahí, Edgardo? ¿Cómo te va? Acá estamos, ¿me escuchás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Gracias por tu palabra. Bueno, Gusto. las dije porque sos mi No amigo. te pido disculpas. ¿Eh? La próxima voy para allá. La próxima voy para allá. Dale, dale. Hoy, un día como hoy, hace 65 años, nacía Diego Armando Maradona. Y a mí me cuesta salir de la escena de la película italiana que se estrenó hace muy poco, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás el nombre de la película italiana que habla de Maradona? Donde hay el abuelo que se pasa toda la película callado, en el único momento que habla es cuando Maradona le hace el gol a los ingleses. Y explica el significado antiimperialista del gol de Maradona a los ingleses, el de la mano y el otro, ¿no? Y es en el único momento en que el abuelo se emociona y habla, ¿no? Y yo quiero linkear un poco estas dos cosas, ¿no? Porque la semana que viene se inaugura el Congreso Maradoniano allá en la sede de Ciencias Sociales, en la UBA, y nosotros vamos a participar de una mesa de Malvinas y Maradona, justamente. Y quiero que vos me cuentes qué significa para vos ese partido, porque vos tenías 22, 23 años y habías estado recién venido de las islas, ¿no? Y ayer estuvimos con el profe Fernando Signorini ahí en la Facultad de Periodismo de La Plata. Así, qué bueno que Maradona esté en los estamentos universitarios, ¿no? Que se pueda hablar a nivel académico y transmitir a las generaciones nuevas, a las venideras, lo que significó Maradona para aquellos que no lo vieron. Yo Maradona la primera vez que lo vi, yo estaba jugando en la quinta de Argentinos Juniors, me había ido a probar, y él ahí en Arata, cerca de la Facultad de Agronomía, eran canchitas casi sin césped, después ahora se hizo el complejo Malvinas Argentinas y él estaba entrenando con la primera, y era ya increíble verlo. Ya el otro año Maradona se fue a jugar a Boca, y siempre me quedó esa imagen. Él se fue a Boca y yo me fui a hacer la colimba, y después me fui a la guerra. Es un contrapunto porque en el final de los combates, el 13 de junio, ya los británicos muy cerca de Puerto Argentino, ya había disparos de proyectiles casi en forma directa, ni siquiera había trabajos de topografía o de lo que era el centro de dirección de tiros, sino directamente hacia los británicos, y en el medio de esas bombas que iban cayendo de un lado y del otro, había una ansiedad, un cable a tierra, un escape colectivo que era tratar de escuchar la inauguración del Mundial de España, Mundial 82, era la selección argentina campeona del mundo del 78 con Maradona, y debutaba Maradona, pero creo que, y después me lo dijo el Pato Filiol en una charla que tuve ahí en el Museo Histórico Nacional, que no había un ánimo o una motivación, había mucha... como que la guerra golpeaba de alguna forma muy, muy directa, ¿no?, a toda la concentración de la selección argentina en las islas, y que no podían abstraerse a esa situación. Y cuando fue el Mundial 86, que yo estaba en mi casa ahí con mi mamá en Aedo, con mi familia, viendo el partido con los ingleses, y que nunca voy a olvidar, fue como una pequeña caricia, ¿no?, una revancha, era ganarles. Y sin duda, mirá que fue muy bueno y muy fuerte el Mundial del 2022, pero ese Mundial, por lo que significó ese triunfo a los ingleses,
y lo que significó Maradona, ¿no? Como parte de esa inmensa alegría, nos marcó a fuego y es una cicatriz que perduró por siempre. Por eso apenas ingresé como director del Museo Malvinas, le decía a Tristan Bauer, que era el ministro de Cultura, que quería hacer un homenaje a Maradona, y él me decía, no se puede hacer acá un lugar de Maradona. Y yo estaba obsesionado con eso, empecé a recorrer el museo, quería hacerlo por fuera, veía la pared de Lecuni, la llamé 4 veces a Eve Bonafini, que nunca me respondió, me dijo, lo voy a pensar, y yo le decía, yo quiero hacer un Maradona acá, y empecé a buscar qué Maradona, y hablé con el Comando Maradoniano, que hacen esos Maradonas maravillosos con venecitas, como la de las venecitas, los azulejos de las piletas. Hicimos un Maradona frente al mástil, que es junto al de la Plaza de Mayo, el más grande, más alto que tiene la ciudad de Buenos Aires, y está ahí con la camiseta de la selección argentina, con las Islas Malvinas, mirando ese mástil, ¿no? Como marcando esa transversalidad. En definitiva, hay pocas cosas que nos unen a las y los argentinos, ¿no? Y lo hablamos mucho con vos también, Hernán, pero cuando Argentina salió campeona del mundo, todos nos ponemos la celeste y blanca y no nos preocupa si el hablado es de River, de Boca, de San Lorenzo, de Estudiantes, de Gimnasia, Deportivo Morón o de Chicago, somos todos de Argentina. Y el único evento que hoy lo decía en una nota que escribí para Página, que es igual o similar o que tiene esa misma pertenencia o identidad o esa transversalidad, es el 2 de abril, ¿no? Por más pequeño que sea una ciudad, un pueblo, todo el mundo va a las vigilias, hace un homenaje, hace un silencio, saca su camiseta, su chomba celeste y blanca, su bandera celeste y blanca, y hace un homenaje a nuestros compañeros caídos que están allá en Malvinas como un faro. Por eso me parece que hay de alguna forma, Malvinas es Maradona y Maradona es Malvinas, porque es parte de esa identidad y de esa pertenencia que tenemos el pueblo argentino, ¿no? Y creo que es importante por eso recordarlo hoy al Diego como el fútbol, como la magia del fútbol, pero también, bueno, no quiero hablar, quiero que conversemos, pero yo doy clases en la Facultad de Periodismo de La Plata y tengo una materia que es cultura, identidad y deportes. Y hay una clase que es dedicada al gol de Maradona del 86. Pero ayer Signorini me decía que él estaba enojado con Víctor Hugo Morales porque fue tan bueno el relato que opacó el gol. La magia del gol. Y al mismo tiempo a Víctor Hugo nunca le gustó cómo relató y le costó tiempo entender por qué relató de esa forma y de esa pasión ese gol. Y Maradona nunca lo relacionaba con Malvinas y se fue como siendo parte como que se fue mimetizando, ¿no? Como que se fueron transformando en algo muy simbólico y que creo que es el gol más maravilloso y el relato más maravilloso que puede haber de un gol en un mundial de fútbol, ¿no? ¿La clase es de 2 horas sobre el gol? Porque el gol dura 11 segundos. La clase porque trabajamos con mucho material, hay muchos audios. Hay un programa extraordinario que lo hicieron la gente con Tristán en Brasil, en el Mundial de Brasil. ¿Vos viste el programa ese que hacía con Víctor Hugo, de zurda? Sí. Era un programa que no había goles porque no tenían los derechos del Mundial. Sí, de acuerdo. Y era un programa extraordinario que duraba hora y media, con invitados, con análisis, viendo todo el contexto político, desde la perspectiva de Diego, con ese respeto recíproco que había entre Víctor Hugo y Maradona, ¿no? De usted. Y que tenés para trabajar porque hay mucho material para leer y para analizar de ese gol, de las declaraciones, de lo que fue todo el proceso, es muy increíble que un gol te pueda permitir 2 horas y mucho más para hablar, analizar y hasta debatir lo que significó en nuestra cultura, en nuestra identidad, un gol tan mágico como ese de Maradona, ¿no? Porque uno cree que a veces subestima que el fútbol es 11 contra 11. Pero hay un proceso cultural, hay un mundo atrás de ese fútbol que es maravilloso, ¿no? Esas costumbres, esa integración de la sociedad, esa magia que genera el fútbol, que lo veíamos ayer en el estadio de Racing, y después la frustración o la alegría, pero más allá de ese proceso, lo que significa como país, ¿no? Como identidad y como pertenencia, ¿no? Sin duda que Maradona es argentino. Para mí hay otro referente que era muy, muy parecido en ese carisma, que era Sandro, ¿no? Que tenía mucho de la identidad popular, de la gente, de esa pasión que generaba y que son muy pocos, ¿no? Los que tienen esa lucecita, esa posibilidad. Messi no la tiene, no tiene esa magia. No tiene.
que la tenía Maradona. Maradona, donde caminaba, era increíble. A mí me tocó estar con él y poder charlar, no con Telesur, sino en el Tren del Alba, que ahora en una semana se cumplen 20 años. También, sí, sí. Y que... Te iba a preguntar si lo habías visto después, de grande, digamos. Bueno, estaba trabajando para Telesur, recién empezaba, y me acuerdo que le di la mano, entramos por la ventana. Primero entró Kusturica, que estaba haciendo el documental sobre Maradona. Sí. Después entró mi camarógrafo, Gabriel, y después subí yo, que me ayudaron, al vagón donde estaba Maradona. Que iban las personajes a ese famoso encuentro donde estaba después Lula, Néstor Kirchner, Hugo Chávez y George W. Bush y el ALCA, ¿no? Y al carajo, y ese acto que se hizo ahí en el estadio. Y Tristán me dice, entretenelo porque no sé qué hacer con Maradona. Y me puse a hablar de Malvinas. Creo que él me decía, yo nunca hablo mucho de Malvinas. Y él fue muy sincero. Y nada, ahí me saqué una foto y charlamos y fue increíble porque fue un Maradona distinto, porque lo que yo siempre sentí es que Maradona era imposible de acercarte porque cuando vos querías tocarlo había 800 personas alrededor, ¿viste? No era fácil esa intimidad. Y a pesar de lo que significó ese viaje, tuvimos un ratito de intimidad que para mí fue un regalo de la vida, ¿no? Haberlo conocido y haber compartido ese momento con él. Hay, respecto de ese partido, yo tuve la oportunidad alguna vez, me entrevistó por una nota que hice a favor de Maradona en el diario Crítica, cuando él era director técnico. Me entrevistó un periodista inglés y de The Guardian, y justamente me hizo una nota sobre los goles de Maradona, ¿no? Él estaba muy preocupado por el gol con la mano de Maradona, ¿no? Y yo creo que el gol con la mano es como simboliza el manotazo del robo de las Malvinas, ¿no? Pero después hay un segundo gol, que es el gol más perfecto de toda la historia de los mundiales, ¿no? Donde a la venganza simbólica del manotazo, lo que hay es la superioridad técnica del héroe individual, pero al mismo tiempo colectivo, ¿no? Porque en algún punto está el pase de Enrique, ¿no? También con el pase que le dice Enrique, ¿no? Hay ahí un colectivo, hay ahí en Maradona un símbolo colectivo, un símbolo de toda la sociedad, ¿no? Pero para mí, los dos goles son complementarios. Totalmente. Signorini ayer decía, ¿no? Que ahora estamos con el fútbol del toque-toque, que pase y no jugadas de habilidad. ¿Te imaginas que si Maradona hubiese jugado al toque, no hubiese tenido el atrevimiento de hacer esa jugada, no hubiese podido hacer esa joya? Y creo que también, porque Malvinas, como te decía antes, es el rescate de lo colectivo. Eso me lo decía siempre, cuando lo charlamos, que hoy tuve un intercambio con Pedro Saborido, porque hay pocas cosas que nos unen, ¿no? Y lo vemos todos los días en la política y lo estamos padeciendo y lo sentimos, y estas grietas por fuera y por dentro que vivimos desde lo que creemos en un país distinto. Y él generó esa unidad con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Pero y esos dos goles creo que simbolizan mucho lo que es la viveza criolla del argentino y lo que es la magia y la dignidad. Para mí fue y será por siempre uno de los momentos más hermosos, más allá del nacimiento de mis hijos o de mi nieta, que me regaló la vida. Y no me lo voy a olvidar. Y yo ahora, cuando fui a Malvinas, que fui con mi hijo en junio, y que fue mágico, y como decía Facundo, no todo fue barro. Cuando fuimos al cementerio de Darwin, fui con la camiseta esa, la del Mundial 86, la de Maradona, ¿viste? Porque es también es entender qué es lo que es el ser argentino, qué es lo que tenemos como pertenencia, qué tenemos como identidad. Yo no sé si mucha gente irá a vivir a Malvinas. Yo no sé si muchos pibes y pibas conocieron o saben quién es Maradona.
pero tenemos que trabajar para que entiendan lo que es esa identidad, esa pertenencia, ¿no? Vos que sos un apasionado de la historia, que reivindicás y que padecemos esta inmediatez del tiempo y del momento en donde nos sacamos fotos para una selfie ahora y no sabemos si mañana ya la borramos porque ya no nos interesa lo que pasó ayer. Y hay que mirar la historia como espejo retrovisor y marcar estos acontecimientos y sentir a mí, que periodísticamente yo estaba trabajando en el Museo Malvinas, así que no lo pude cubrir. La muerte de Maradona era uno de los... a mí me pasa con Charlie, ¿no? Son esos dos personajes que digo, ¿qué pasará el día que no estén o que se vayan? Y Maradona murió en un momento injusto de su vida, porque no se merecía, primero las internas también, la disputa familiar con el gobierno y la pandemia, porque la pandemia hizo mucho daño a ese merecido adiós, y todavía estás en disputa el memorial que tendría que tener y que tenía que perdurar. A mí no me gusta ver los bares Maradona. Creo que hay otros símbolos de Maradona y que no sé si a él le hubiese gustado ver los bares esos todos súper lujosos. El otro día andaba por Belgrano y vi uno, por la estación de Belgrano, y vi esto. No, usar el merchandising de Maradona para eso. Creo que Maradona era otra cosa. Él no olvidó su raíz, no olvidó su Villa Fiorito, no olvidó su Tota, no olvidó su pertenencia, su identidad y sus convicciones. Y qué importante hubiese sido Maradona en este contexto, ¿no? Hubiese sido uno de los pocos que se le hubiese atrevido a enfrentar a Milei cara a cara y diciéndole las cosas que muchos no se atreven a decir, ¿no? Y prefieren callar. Edgardo, vos a los 18 años estuviste en Malvinas, viste caer a tus compañeros, estuviste en riesgo tu existencia también. Pasaste toda tu vida pensando la nación, pensando esa defensa de esas islas, pensando en la unidad nacional. Me consta, pues somos amigos. ¿Qué sentís hoy cuando ves al presidente de la Nación tan genuflexo con el presidente de Estados Unidos? ¿Y qué sentís vos cuando una gran parte del pueblo, que a veces canta los pibes de Malvinas, finalmente termina votando a una persona que pone a la Argentina de rodillas frente a una potencia que es similar al ex imperio británico, ¿no? Yo estoy trabajando, y te lo contaba, en una tesis doctoral que es sobre las voces y malvinizar y demalvinizar en esta construcción de los relatos que hay. Porque hay muchas Malvinas y muchas miradas. Muchos que reivindican la gesta de Malvinas son los que reivindican la dictadura, que les importa un plito el tema de la soberanía, y que votaron a Milei, porque no es casual que haya ganado en Ushuaia o que haya ganado en la Antártida, que haya ganado en la provincia que es el territorio de Malvinas, y hay un número importante de veteranos. Yo creo que el 80% de veteranos seguramente, y porque lo vio en las redes, votaron a Milei, importándole poco que reivindiquen a Margaret Thatcher. No sé qué poca memoria, ¿no? O qué poco sentido de identidad, pensando en nuestros compañeros que están allá como un faro. Un canciller que había dicho hace un tiempo atrás que reivindicaba el plebiscito de los habitantes de las islas en el 2013, dándole esa puerta a la autodeterminación, que va a hacer negocio con Estados Unidos, pero que de soberanía no planteó ni iba a plantear absolutamente nada. Sé que el tiempo está cambiando, que es otro mundo, que es otro tiempo. Hay muchas cosas que todavía no entiendo de lo que pasó el domingo, que haya más de 9 millones de argentinos que no tengan la sensibilidad de pensar en el Garrahan, en los jubilados, en las universidades, en no llegar a fin de mes, en que van a hacer una reforma previsional y laboral, y que todo sea una joda por ese egoísmo, por el odio, ¿no? Y que bailemos o celebremos bailando cuando tenemos que buscar qué nos está pasando. Siempre recuerdo tu libro, ¿no? Para mí fue una bisagra ese libro que planteas qué va a pasar con el peronismo, ¿no? Y si no nos reinventamos, si no trabajamos hacia las nuevas generaciones, si no entendemos que los jóvenes tienen otros mundos nuevos. Mirá, yo ayer fui a la Facultad de Periodismo de La Plata, que vos sabés que tiene un perfil y una mirada y una construcción ideológica y de militancia y de pertenencia, y había 3 streaming, había más de 150 o 200 personas afuera del aula magna. Con Signorini serían 30 personas, el amigo, el preparador físico, uno de los mayores hombres de confianza de Maradona. Y entonces, decís, ¿qué pasa? No, hay un mundo distinto.
Hay algo nuevo que no lo estamos viendo, que nos está superando, que no lo estamos entendiendo y que creemos que nuestra retórica, mirando hacia el pasado, va a darle soluciones a la gente, y la gente tiene otro mundo y nosotros no lo estamos sabiendo entender, y es lo que tenemos que empezar a reflexionar. ¿Cómo construimos desde la mirada de soberanía, sin claudicar nuestras pertenencias, transmitiendo lo que significa Malvinas, no solamente en la retórica, en la palabra, en los pibes de Malvinas, en todo lo que tenga que ver con la cultura, con la pertenencia, sino como parte de una política de Estado? Vos pensás que desde el año 1983 hasta el 2021, solo de regalías pesqueras, solo de impuestos por la pesca ilegal del calamar, los habitantes de las islas se llevaron 187 mil millones de dólares. Tiene un ingreso per cápita de 220 mil dólares por año. Los pibes de 16 años en el Reino Unido se van a estudiar a las mejores universidades porque el Estado, como tiene dinero de sobra, porque es un paraíso fiscal, es el lugar junto a Luxemburgo con mayor ingreso per cápita, y no vuelven. Hoy están las islas invadidas de ciudadanos filipinos o de África porque no quieren a los chilenos y porque los británicos usurpadores, los que estuvieron en la guerra, tienen más de 65 años, ya casi no están, entonces, y se van a vivir afuera o a Europa. Entonces hay todo un proceso y un cambio que nosotros no lo estamos viendo tampoco. No construimos soberanía y permitimos absolutamente todo y entregamos, porque bueno, lo que está pasando ahora con los Estados Unidos, con las bases, con el proyecto de Petrel en la Antártida, que era un proyecto maravilloso de Tayana, que era esa base permanente con un puente aéreo, con un polo logístico en Ushuaia y en Tolwyn, y que todo se diluyó y se perdió. Entonces es muy difícil, pero tenemos que entender que Malvinas no son dos islitas, que Malvinas son 6 millones de kilómetros cuadrados, que está gran parte de nuestra reserva, no solamente alimenticia y agrícola, sino en lo que tiene que ver con los recursos naturales, con los recursos energéticos, y que es parte de ese futuro de la Argentina. Si queremos desarrollar y queremos competir y queremos volver a crecer, como dice el presidente, tenemos que ver desde otra perspectiva la pertenencia, la identidad y la soberanía de nuestras Islas Malvinas y de todo lo que significa la Argentina. Y eso no se está viendo, y eso duele y poco importa, ¿no? La verdad que estoy muy desorientado, queriendo pensar y bueno, y poder hablar con amigos como vos en voz alta e intercambiar qué hacemos o por dónde comenzamos una nueva etapa, porque yo no me resigno. Sí. Siempre lucho por la esperanza y por la vida, vos me conocés, y bueno, y es ahora volver a empezar. Siempre estuvimos detrás de las tormentas, pero las tormentas tienen que pasar y en algún día un país menos violento, por lo menos empezar con un país menos violento para nuestros hijos y después, bueno, más justo, ¿no? más lógico, más previsible, que no lo tenemos ahora. A veces vos sabés que tengo como la sensación que, y lo que voy a decir es horrible, me hago cargo. Aprovecho que no está Caramelo para decirlo. A mí me da la impresión de que a veces fue al pedo todo, che. Y otras veces pienso que lo único que valió la pena fue aquello que se hizo, aquello que se sacrificó, ¿no? Que lo único que vale la pena de este país son los San Martín exiliados, los Dorregos fusilados, ¿no? Aquello que es negado, ¿no? Chilaver fusilado por Urquiza, el propio Urquiza ultimado, ¿no? Digamos, que lo que valió la pena es el Alem suicidado, ¿no? La Evita que se va joven, ¿no? Que justamente ese esfuerzo y esa derrota es lo único que vale la pena de la Argentina, ¿no? Aunque a veces pienso que todo eso también fue al pedo, ¿no? Perdóname la tristeza, ¿no? Pero yo estoy esperando que el presidente hable de civilización y barbarie en cualquier momento. En cualquier momento, sí. En cualquier momento lo dice, porque estamos muy cerca de eso, ¿no? ¿Se vuelve la guerra, Edgardo? La guerra siempre va a estar a mí. Conocer la muerte cuando vos no pensás en morir a los 18, 19 años, no sé. A pesar de que yo tuve heridas por la muerte de mi viejo, que lo mataron, por lo que fue la dictadura, aunque uno era muy ingenuo y no entendía nada. Yo quise ir a Malvinas, de tonto, no sé, digo de boludo, porque me podía haber ido de baja, pero me parecía que era una aventura conocer nuestras islas. Nunca pensé llegar a una guerra, pero cuando cayó la primera bomba, el 1 de mayo, me cambió la vida. Yo igual soy un hombre agradecido, lo sabés, no me gusta la palabra sobreviviente, vivo a full.
trato de aferrarme a mis afectos, cuando estoy angustiado escribo, encontré un lugar ahí para exorcizar los fantasmas o escupir el dolor, que siempre lo hago, pero no se vuelve. Yo sé que la muerte está, la conocí, la esperé, lo que me gusta mucho la vida, entonces es hacer lo imposible para que se vaya alejando un poquito más, pero en algún momento va a llegar, y quiero que llegue un poco más tarde. Y escribís mucho. ¿Ahora estás por publicar algo? Estamos ahí, vos sabés que estamos con algunos libros. Yo estaba haciendo historia en la Universidad de San Martín y el doctorado, y este cuatrimestre me encerré a escribir el plan de tesis, que ya lo estoy terminando. Lo voy a presentar la semana que viene sobre esto, que me apasiona porque, viste, justamente hablo, además de todo lo que tiene que ver las voces, de lo que fue la democracia, tomo 8 eventos de lo que fue distintas situaciones en la democracia, como el lanzamiento militar, los acuerdos de Madrid 1 y 2, el viaje de Menem, el viaje del 99, que yo tuve la suerte de estar en ese primer viaje después del conflicto bélico a las Islas Malvinas, el viaje de Néstor, La patria es el otro en el 2013 de Cristina, y Macri, bueno, y todo lo que significó Milei y Villarroel. Hablo sobre la muerte, hablo sobre los suicidios, hablo sobre el miedo, porque hay palabras como miedo que, viste, en el ámbito castrense parece prohibidas. Vos no podés tener miedo, y yo creo que hay que romper esta cuestión del vínculo que aún hoy tiene hegemonía en la discusión de los medios, que la palabra gesta, viste, como si hubiese sido Rambo, o como hubiésemos ganado la guerra, viste, no asumir los errores y la autocrítica, o cómo justificar que fue parte de esa dictadura cívico-militar que hoy, viste, están fortaleciéndose a la par de lo que este gobierno los contiene y los protege. Entonces me parece que con mucha más fuerza hay que trabajar para debatir eso. Y la escritura me refugia, y estoy con un libro ahí de Aldo Leiva, y quiero hacer el libro de la cédula militar, que hicimos con Omar Quiroga el guión de la película, que se llama La Última Batalla, y estoy con otro libro que también ahí quiero construir, una novela también que siempre tiene algún vínculo de mi historia, ¿no? Como fue la novela sobre mi papá. La última, Edgardo. Paso, ¿no? Porque vos también sos. Sí. Te encontrás buen refugio en la escritura, ¿no? La última pregunta, y te dejo tranquilo. ¿Cuántas veces soñás al día que las Malvinas serán argentinas alguna vez? Yo siempre dije que tuve un gran sueño, que era ver, antes de morir, ver flamear la celeste y blanca, ¿no? En nuestras islas, cosa que va a ser muy difícil. Cuando yo fui 6 veces a las islas, y yo sé que si vuelvo, ahora le había dicho a León Gieco de ir, porque él tiene que ir a cantar Solo le pido a Dios y terminar de Ushuaia a La Quiaca, porque no completó, fue a cantar a la Antártida, pero le falta ir a cantar a Malvinas. Pero yo quiero ir con mis hijos, y el último viaje con Facundo fue maravilloso. Fue increíble cómo me pudo contener, ¿no? Y andábamos todo el tiempo con la bandera de Argentina, íbamos a mi Pozo de Zorro con la bandera argentina, y hay una cuestión de estigmatización de los propios argentinos, de que cuando vamos a nuestras islas, ¿viste? Vamos como el prejuicio de que porque se van a enojar. Me importa un bledo, iba a decir me chupa un huevo que los ingleses o los kelpers o los que están ahí se enojen, porque es parte de nuestro territorio. Entonces, bueno, le tenés que dar explicaciones cuando estás en tu territorio, porque si que estás con una remera que diga Argentina, una bandera o una camiseta o lo que sea. Así que fue parte de esa rebeldía. Y ya anduve yo por lo menos transitando con nuestra bandera bastante en este último viaje. Pero van a pasar 5 años, 50 años, 500 años, pero no nos podemos resignar. Y siempre creo que en algún momento vamos a poder ver flamear nuestra celeste blanca, nuestras Islas Malvinas, porque es parte de una lucha que no... Porque además de Malvinas Malvinas es Argentina, Malvinas es el lago escondido, Malvinas es el acuífero guaraní, Malvinas es el canal Magdalena, Malvinas son los recursos naturales, Malvinas es la Antártida Argentina, Malvinas es mucho más que las islas. Y tenemos que entender y tenemos que trabajar que Malvinas va más allá de como palabra, como consigna y como pertenencia. Está por todos lados. No hay un cantante rock que no haya hecho o una canción de Maradona o una canción sobre Malvinas.
No hay ningún club de fútbol que no tenga una bandera con Malvinas o murales pintados de Malvinas. Los colectivos, en las escuelas, ahora vas a las universidades o a las escuelas y tienen número de kilómetros. Entonces, eso va sumando. Ahora hay que trabajar desde la pertenencia y que se entienda que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, y que tiene que estar por encima de cualquier gobierno y cualquier gobierno cipayo de turno, la discusión de Malvinas. Malvinas se tiene que discutir en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, y te tiene que hablar todos los días. Y no, como dijo el presidente el 2 de abril pasado, el tema de que si somos un país serio, la autodeterminación de los habitantes de las islas, porque los ciudadanos que están ahí son argentinos para nosotros, y el gobierno, la capital de nuestras islas, está en Tierra del Fuego, y poco se habla de eso, ¿no? Siempre. Edgardo, te mando un abrazo grande. No quiero hablar mucho, te quiero mucho y gracias por la convocatoria. Vos sabés que, déjame terminar y vamos juntos al tema. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Capraras, que fue uno de los integrantes del vuelo del operativo Cóndor que recuperaron momentáneamente las Malvinas en ese año 66. 28 de septiembre de 66. Exacto. Y fue unos días antes del golpe no, fue después del golpe de Onganía. Sí, estaba el marido consorte de la reina Isabel II jugando al polo con él en Urling. Exacto. Con Onganía. Y cuando terminó el operativo y ellos fueron apresados y juzgados, y él sale, y cuando vuelve a Buenos Aires, un día va a la sociedad rural y ve el pabellón Martínez de Oz, ¿no? Y dice, tendríamos que haber aterrizado acá, en la sociedad rural. Gracias, Edgardo, y nosotros nos quedamos, vamos a escuchar un tema que seguramente Edgardo tiene recontra escuchado, y que es para mí uno de los mejores temas que se escribieron sobre Maradona, que dice algo así como que cuando estás en problemas, dásela al 10, que el 10 va a saber qué hacer. Y ese